Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Trascendi. Mire, dentro de estos programas que hemos grabado para estas fechas justamente, con motivo de la pandemia del COVID, no podíamos, obviamente, dejar fuera un testimonio que fuera aleccionador, que fuera ejemplificante, que nos describiera precisamente lo que se siente como paciente el contraer este mal. Por eso nos dimos a la tarea de buscar a una persona que nos compartiera justamente estas vivencias. Y bueno, en este caso es lo que les vamos a presentar en esta ocasión. Él es Mario Vázquez, un periodista joven, empresario, tiene su propia agencia de noticias, MBT, y que no lo contrajo solamente una vez, sino que lamentablemente padeció este mal hasta por 2 ocasiones. Con él vamos a charlar y espero que esto nos aporte mucho para aprender algo que debe de estar latente siempre en nuestras vidas, y es el podernos cuidar, el aprender a cuidarnos. Vamos con él, le invito. Creo que deja enseñanzas importantes. Mario Vázquez, es un placer de veras poder compartir ahora estos espacios, después de que hemos andado en la brega juntos en algunas ocasiones, cubriendo incluso informaciones, hemos coincidido. Pero hoy me toca la oportunidad de platicar contigo, Mario, por 2 motivos. Una de ellas, tu trabajo periodístico, eres un reportero gráfico de mucha excelencia, consto de esta situación, pero también como paciente del COVID, que al igual que yo, también lo contrajiste, pero creo que en tu caso todavía es mucho más fuerte el testimonio que nos puedes dar. Entonces, Mario, te agradezco de veras esta oportunidad de platicar contigo. Gracias. Hombre, el agradecido soy yo, Carlos, en verdad, muchísimas gracias y es un gusto poder platicar de lo que quieras que platiquemos. Gracias, Mario. Bueno, pues vamos empezando. Tú te dedicaste, cuando empezó recién la pandemia, a tratar de hacer un registro, y para esto fuiste con pacientes, con médicos, especialistas, con un sinfín de gente que te dieron una perspectiva muy grande de lo que era esta enfermedad en ese entonces, empezando en nuestro país. Y yo quisiera que empezáramos por ahí, que nos pudieras compartir cómo fue esta experiencia, qué fue lo que aprendiste, qué encontraste. Claro, pues sí, pues nos estamos remontando a un año atrás, a febrero del 2000, cuando empezó a hablarse del coronavirus, ¿no? Que podía llegar a tener alcances pues muy dañinos a la salud de las personas y que podría convertirse pues en un problema de salud pública. Cuando este anuncio se da y se da la declaratoria de emergencia, yo como periodista pues siento la responsabilidad de documentar esta situación. Y entonces empiezo a planear una serie de historias, porque pues, tú sabes que el periodismo también gran parte implica tener una planeación y pues incluso una logística, ¿no? de lo que tienes en mente mostrar. Y entonces empecé a tocar puertas, busqué pues, de primera instancia a la Secretaría de Salud para pedirles que me mostraran en dónde iban a estar recibiendo a estos pacientes que pudieran caer enfermos. Y ahí fue mi primer contacto con las áreas hospitalarias y con las zonas en donde iban a estar estos pacientes alojados. Me recibieron en el Hospital General Adolfo López Mateos, conocí la zona en donde el pabellón de aislamiento en donde iban a estar, ya estaban equipados con ventiladores, con equipamiento que ellos entendían que iba a ser necesario. Y bueno, pues ahí empecé toda esta serie de historias y meses después regresé
a un pabellón de aislamiento en donde estaba completamente lleno, pero además ya se había extendido a otras zonas. Entonces, fui viendo cómo fue creciendo pues sí, esta pandemia, ¿no? En donde, pues, es muy difícil ver a una persona que está inconsciente, está intubada, está recibiendo atención especializada, porque además, pues la gente no lo creía. En ese momento la gente no lo creía, ¿no? O sea, dudaba, incluso culpaba al gobierno que era algo para con alguna pues algún truco, ¿no? Y entonces también sentía aún más responsabilidad de mostrar esta situación para que la gente fuera consciente de que tenía que cuidarse y teníamos que cuidarnos, ¿no? Después estuve yendo con empresarios, empezaron a cerrarse negocios, empezaron a cerrarse zonas públicas. Los emprendedores o las personas que fueron encontrando, así como fueron perdiendo empleos, fueron encontrando nichos de oportunidad, aquellos que empezaron a fabricar cubrebocas, batas, trajes, incluso a fabricar a granel bolsas para cadáveres, ¿no? Tengo así el recuerdo de qué impresionante fue para mí ver miles de bolsas listas para distribuir en México y en el extranjero, ¿no? Y me dice el empresario, todo esto está vendido. O sea, la gente ya sabía, o más bien dicho, el gobierno ya sabía que iba a haber, hay una situación muy complicada, ¿no? Y bueno, pues también estuve con enfermeras, conocí a infectólogos, conocí a químicos, fui a conocer los estudios que realizaban, con paramédicos, los acompañé en las ambulancias a atender las emergencias en los domicilios. Después los químicos de los laboratorios, y todo fue yendo, pues una cosa me fue llevando a otra, y acabo de publicar ahí un recopilado de estos reportajes de los que realicé durante todo un año. La verdad es de que profesionalmente ha sido una gran experiencia para mí. Mario, tú tienes una agencia noticiosa en el Estado de México, MBT, muy exitosa, muy reconocida, y que eres pues prácticamente obligado para todos aquellos que somos o nos dedicamos a esta bellísima profesión, el tener que estar consultándola permanentemente porque siempre es muy actual. Adicional a esto, tú has sido y sigues siendo todavía voluntario en la Cruz Roja. Es decir, tú has tenido una preparación en esta materia adicional. ¿Cómo fue tu primer contacto? Tú decías que algunas autoridades ya suponían que podría venir esto. No sé si en esta dimensión o en una menor, pero a final de cuentas estaban ya con conocimiento de ello. Tú, como voluntario, ¿te imaginabas que pudiera llegar a las cifras que hemos tenido actualmente en nuestro país y en el mundo? Yo creo que nadie. O sea, nadie pudo haber tenido en aquel momento, o sea, en dimensión de lo que podría llegar a presentarse como lo estamos viviendo el día de hoy. Yo creo que incluso la cifra de enfermos, la cifra de personas contagiadas, de la cual pues yo en lo personal dudo mucho que sean cifras reales, porque pues ya ahorita platicaremos, pero yo me he enfermado 2 veces y no creo que haya aparecido yo 2 veces en la estadística del gobierno, y ahorita te voy a decir por qué. El número de personas fallecidas, incluso la autoridad decía que una situación catastrófica sería llegar a 60,000 muertos, ¿no? Y el día de hoy ya lo duplicamos con mucho. Entonces, pues salió no había manera de dimensionarlo. Como paramédico, como periodista, como persona, o sea, yo creo que nadie pudiéramos llegar a pensar en ese momento que pudiera llegar a tener estos alcances. Sin embargo, todas las instituciones se fueron preparando. Eso sí es una realidad porque yo lo pude documentar. Incluso a la Cruz Roja se llegó a recibir comentarios de exagerados cuando se empezaron a preparar todos los paramédicos del país por indicaciones de la sede nacional en materia de bioseguridad,
¿no? De cómo utilizar un traje Tyvek, de cómo protegerse con mascarillas, con protectores oculares, guantes. Crearon un protocolo de bioseguridad para poder colocarse los trajes y quitarse los trajes, además de sanitizar ambulancias e instalaciones. Y después compraron cápsulas, ¿no? Cápsulas de traslado para pacientes, las cuales también en su momento fueron muy controvertidas, pero que al final de cuentas la justificación, sí, o sea, no había ninguna norma ni ningún precedente que dijera que eran efectivas, pero porque no se había dado una pandemia de este tipo. Entonces, la única razón o el único argumento de su efectividad era el sentido común, de poner barreras sobre barreras sobre barreras para proteger a las personas o el personal de salud que los estaba atendiendo. ¿A ti te tocó ese equipo, Mario? Sí, por supuesto. O sea, yo documenté la capacitación que se le dio a estos paramédicos, o sea, cerca de 1,500 paramédicos de la Cruz Roja, pero además la Cruz Roja se ha dedicado a capacitar a otras instituciones y a la población civil. Y de pronto creemos que la Cruz Roja es solamente ambulancias y atención de atropellados y choques, pero no, es mucho más. Mucho más. Okay. Y ejemplo está aquí, ¿no? O sea, la capacitación que se ha dado en materia de bioseguridad, porque fueron quienes crearon o quienes diseñaron el protocolo que después se tomó como base para hacer muchos otros. Mario, vamos por partes a lo que fue tu enfermedad, porque platicando un poco antes contigo, pero me gustaría que esto lo refirieras también a las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de este canal de YouTube. Tú nos decías que pese a estar documentando esto, de estar, digamos, en la línea frontal de conocer lo que es el COVID, no te infectaste. ¿Por qué se dio esta situación? Fui muy estricto siguiendo los protocolos de cuidado. Cuando tuve oportunidad de ingresar a los hospitales para documentar el trabajo que estaban haciendo, el gran trabajo que están haciendo médicos, enfermeras y personal de salud, seguía de manera muy estricta el protocolo de colocarme el equipo de bioseguridad y retirármelo, sobre todo que es cuando se dan los contagios por errores en el retiro del equipo. Entonces, sí fui muy, muy cauteloso, muy minucioso en ese. Sin embargo, para septiembre más o menos, yo sentí que ya estaba, porque incluso para ese momento ya las cifras estaban bajando, o sea, las cifras de los picos de contagio ya estaban bajando. Entonces, yo sentí que ya había hecho ahí gran parte del trabajo periodístico que tenía obligación de hacer. Y entonces empecé a hacer una pausa. Y estuve ya haciendo algunas otras actividades, pero incluso ya no busqué entrar a hospitales o a las zonas de alto riesgo. Yo creo que me contagié en cualquier lado, como cualquier persona. Y mira que no iba a fiestas, ¿no? O sea, porque también a veces somos demasiado críticos y demasiado rudos con las personas que se enferman, que dicen, no, pues seguramente se fue a la playa o seguramente se fue a la fiesta. No necesariamente, ¿sí? O sea, te puedes contagiar en el súper, en la calle, en el autobús, haciendo tus actividades por necesidad cotidianas, ¿no? De empleo y demás. Puede ser en cualquier lado y vas a tener la mala suerte de contagiarte. Y yo siento que así fue conmigo. Yo creo que me pude haber contagiado en cualquier lado y yo tuve mi primer contagio en octubre del año pasado, que realmente no tenía yo una sintomatología declarada. Sin embargo, por ser parte de la Cruz Roja, de manera de control, nos tenemos que estar haciendo exámenes con hisopo, ¿no? Y resulté positivo. Resulté positivo, hice mi aislamiento, mi familia se hizo el examen, salieron negativos y yo me quedé solo en casa a hacer mi aislamiento. Sí tuve una sintomatología moderada, aunque para mí en ese momento pues fue muy fuerte, porque pues sí fue fuerte, ¿no? O sea, tuve dolores de cabeza muy intensos, un poco de fiebre, escalofríos, dolor de cuerpo,
no bajó mi saturación, ¿no? Pero cumplí mi periodo de aislamiento, me recuperé y quedé con algunas secuelas. Con algunas secuelas pulmonares sobre todo, que fue ahí donde me ha afectado mucho. Pero ya empezaba yo a retomar mis actividades profesionales, tratando de llegar a pues, a mi cotidianidad, ¿no? Claro. Y todo iba bien, pues vaya, hasta diciembre que me volví a enfermar. Oye, Mario, permíteme hacer una pausa ahí, antes de que lleguemos a diciembre, que creo que es la parte fundamental de esta charla, porque tus amigos te seguimos mucho de los reportes que nos hacías el favor de decirnos cómo seguías, etcétera, y ahí estábamos alentándote y todo. Pero en fin, tú habías estado, nos platicas, en la línea, digamos, fuerte de COVID. Habías tenido testimonios de gentes que habían padecido situaciones muy difíciles, habías hablado con especialistas, o sea, sabías plenamente lo que podía suceder y pues ante este desconocimiento que tenemos todos de a cuál grupo perteneces, si al que va a estar en el que pasan el 80%, el que pasan sin mayores contratiempos, pero existe un 20% que incluso de ese 20% a lo mejor el 10% te va a llevar a una fase muy complicada. ¿Qué fue lo que pasó por tu mente en esos momentos cuando contrajiste y empezaban a acelerarse un poco estos padecimientos? Mira, de por sí yo creo que todos hemos sufrido ya de una paranoia, ¿no? En el tema de si sentimos que nos pica un poquito la garganta o que tenemos una gripa, ya nos dio COVID. Incluso yo varias veces dije, no, seguramente a mí ya me dio COVID y ya la brinqué, ¿no? Sin haberme hecho una prueba. Pero todos tenemos esa situación o esa conciencia de que nos va a dar o que nos pudo haber dado. Cuando te lo confirman, Carlos, sientes mucho miedo. O sea, sientes mucho miedo porque justamente, o sea, no sabes si vas a ser del 80% que se recupera o del 20% más el 10% que se pone muy mal, pero además que muere, ¿no? Entonces, porque además, o sea, la enfermedad, pues es como muy rara, y ahorita te platico de ello, ¿no? O sea, primero te da miedo y estás como muy atento de todos los síntomas que puedas estar presentando, ¿no? Pero además si a eso le aumentas a que, como bien dices, meses anteriores tuve contacto directo con pacientes, no graves y sí muy graves, pero además con médicos y con familiares, o sea, pues se te crea un panorama en la cabeza, pues aterrador, ¿no? Sin embargo, bueno, pues traté de estar tranquilo, tener fe en Dios, porque yo creo en Dios, de que me iba a dar la recuperación y no me dejé ahí vencer. Entonces, pues te digo, estás muy pendiente de cualquier síntoma, ¿no? Okay. Si sientes mucho miedo. La enfermedad por sí misma, déjame decirte, por sí misma te causa mucha depresión, porque te afecta directamente pues en los nervios, ¿no? Claro. Y yo sí sentí depresiones, pues yo creo que si a eso todavía le aumentaba el miedo, pues sí sentía así cuadros muy complicados. Sin embargo, pues al final de cuentas, pues lo va superando, ¿no? Pero en su momento es mucho, muy difícil, mucho, muy difícil. Llega diciembre, tú ya habías dejado este padecimiento con algunas secuelas, como nos dices, pero nada de importancia todavía, por lo cual reanudas tus actividades y empiezas a hacer tu trabajo cotidiano. ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Dónde te contagias por segunda ocasión? Y platícanos de esta experiencia, por favor. Claro, pues sí, ya estaba yo empezando a hacer mis actividades normales. Yo me contagio porque fui a inyectar a un amigo que estaba enfermo en su casa, aislado en su domicilio. Porque además le tengo mucho cariño y no me arrepiento de ello. Porque él no podía salir a buscar atención médica, ni tampoco había gente que fuera capaz de irlo a atender.
Y entonces, bueno, pues yo fui 5 días seguidos a colocarle una inyección. Además es una persona que es amigo en común. Y, y estoy seguro que me cuidé. Estoy seguro que cuidé, utilicé cubrebocas, utilicé gogles, en cuanto utilizaba no utilizaba un traje Tyvek ni ni una bata médica, pero sí utilizaba ropa impermeable para que en cuanto saliera, salía, la ponía en una bolsa y después la lavaba y demás. Pero al final de cuentas fue el contacto directo que tuve con una persona enferma y que a los días, a los 6, 7 días después de haber estado atendiéndolo, cuidándolo, empecé con una sintomatología pues sospechosa a COVID, pero además también con una falsa confianza que te da la idea de la inmunidad, ¿sí? O sea, el hecho de que hayas tenido COVID una vez, o sea, nos han hecho creer o hemos recibido la información de que hay una inmunidad declarada como si te hubiera dado varicela, ¿no? Ya nunca más te va a volver a dar. Y entonces, pues, estás con esa idea que el día de hoy yo puedo decir que es un mito, que bueno, pues que no aplica para todos. Y que por ello, pues, aunque nos haya dado COVID, pues tenemos que seguir cuidándonos, pues, como si nunca nos hubiera dado, ¿no? Pero también esa falsa confianza, también yo creo que ahí fui víctima de ella misma. Y bueno, pues a los días empecé con una sintomatología similar a una gripa, a una infección en la garganta, que fue creciendo estos malestares, esta situación, hasta que un domingo desperté con un sangrado de nariz impresionante. Me costó mucho trabajo contener el sangrado. Al final de cuentas quise estar tranquilo y el lunes ya fui con el doctor. Ahí el doctor me hizo algunos estudios, me valoró, demás, y me dijo, no, lo que tienes es una infección muy fuerte en la garganta. Dice, es muy difícil que te puedas volver a contagiar de COVID, porque solamente había pasado 1 mes y medio de mi recuperación. O sea, no habían pasado 2, 3, 6. O sea, era apenas 1 mes y medio. Y me dijo, no es posible que puedas contagiarte. Me mandó medicamento. Esto fue un lunes. El martes desperté sin el sentido del gusto y del olfato. O sea, me estaba lavando los dientes y la pasta ya no me supo a nada. Me puse gel antibacterial llegando a un compromiso que tenía. Y pues no sé si a todo el mundo, pero a mí me gusta ponerme gel y como que lo vuelo. Y y ya no me olía a nada. Y entonces pues se prendieron las alarmas y me comuniqué con el doctor y le dije, oye, ya no tengo sentido de gusto ni del olfato. Y me dijo, no, cuidado. Esa ya es otra cosa que es mucho más delicada. Yo incluso pensé que era tan fuerte la infección en la garganta que estaba presentando que por eso había perdido los sentidos. Sin embargo, me pidió que me hiciera una prueba rápida de hisopo, no de sangre, sino de hisopo. Me hice esta prueba y pues salí positivo. Y oficialmente estaba recontagiado. ¿Qué pasó a partir de ahí, Mario? Pues a partir de ahí, pues todo el panorama cambió porque fueron muy claros conmigo. Ya en ese momento ya no solamente me atendió el doctor Ángel Domínguez, sino también ya intervino otro médico, también amigo mío, Ricardo Martínez, que es el jefe el encargado del área COVID para el ISSSTE. Y me dijeron, a ver, vamos a tener que tener muchísimo cuidado porque ya es un recontagio y los datos que tenemos es de que las personas que se contagian por segunda ocasión, la sintomatología es sumamente más grave. Me hicieron en ese momento una tomografía, me mandaron un cuadro de medicamentos completamente diferente al que me habían enviado en la primera ocasión, si acaso coincidían un par de medicamentos nada más, y incluso unas ampolletas para evitar la formación de trombos pulmonares, ¿no? O sea, de que no se me fuera a hacer un trombo. Y bueno, pues
Ya me mandaron oxígeno, me pidieron que... Yo no me sentía tan mal en ese momento, tan mal como para ocupar oxígeno, pero ya me dijeron que tenía que tener ahí, prevenirme con un tanque de oxígeno, el cual me hizo favor de prestar una cuñada. No, en esa parte no le sufrí tanto. Y bueno, pues a partir de ahí, así como empecé, o sea, te estoy hablando que de domingo al martes, empecé con una sintomatología más grave. Después de eso, todo fue muy rápido. Me deterioré mucho, muy rápido, al grado de ni siquiera estar consciente de mí. O sea, yo hoy incluso puedo sentir que tengo una laguna mental de 3, 4 días, porque me la pasé pues prácticamente dormido, muy débil, con mucho dolor, con muchos problemas para respirar, porque se te seca la garganta y la parte, digamos, la pared posterior de la nariz y la garganta pareciera como si hubieras comido arena o harina, ¿no? O sea, súper seco y te causa muchísima sensación de tos. Los dolores de cabeza son impresionantes, no puedes, o sea, estás respirando, pero sientes, no te satisface la respiración el oxígeno que estás recibiendo. Y yo solamente podría compararlo como si estuvieras respirando con la cabeza metida en una bolsa, ¿no? Porque haces el movimiento de respirar, pero no respiras. Y entonces, pues sí necesitas ahí el oxígeno de apoyo, pero además necesitas tranquilizarte mucho porque pues caes como en una desesperación muy grande. Y si de por sí, como te decía hace un rato, la enfermedad es deprimente, ya cuando empiezas a sentir, cuando sientes estos malestares, realmente te asustan. Y pasas, en mi caso, yo me sentí tan mal, Carlos, que pasé de la angustia, de la angustia, del miedo y de la desesperación por la sintomatología que estaba presentando, a la resignación, a la conformidad. Porque ya no tenía miedo, o sea, me seguía sintiendo mal, pero yo creo que ya me di, o sea, yo dije, ya no puedo luchar con esto, y entonces ya será lo que Dios quiera. Mario, ¿cómo fue este proceso para tu familia? Pues sin duda fue muy difícil. O sea, a diferencia de la primera ocasión, que ellas no se contagiaron y que yo estuve solo haciendo el aislamiento en casa, sin embargo, bueno, nunca se desentendieron. Todos los días me llevaban comida, y teníamos ahí cierto contacto, ¿no? Bueno, o sea, de lejitos. Pero en esta segunda ocasión, ellas también se contagiaron, con síntomas leves, pero también ellas estaban enfermas, que me refiero a Vero, mi esposa, y Dani, mi hija, que son con quienes vivo. Y pues ahí estuvieron conmigo, o sea, pues Dani era quien me inyectaba, Dani era quien me regulaba el tema del oxígeno. Pues al final de cuentas ella está estudiando medicina, entonces pues como muy ordenada, ¿no? A tal hora te tocan tales tabletas, estás en este otro horario y demás. Ella fue la encargada de esa parte. Y pues Vero pues también, o sea, pues procurando, llamando, al final de cuentas pues fue a quien le di algunas como indicaciones, ¿no? De qué hacer, porque el doctor en un momento dado dijo que si la oxigenación bajaba de 80, pues teníamos que buscar un lugar en donde me hospitalizaran. Y el problema fue cuando de 80 bajó a 78, 75, 72. Y entonces fue ahí una situación en que ella me decía, pues ya le llamo a la ambulancia que venga por ti, ¿no? Para que pues ya te lleve, porque ya estás en esta situación. Y yo no, y no quise, por miedo, porque a lo mejor todavía sentí que podía más, pues no lo sé. ¿Por lo que habías visto, Mario? Pues por lo que había visto, porque además esta enfermedad yo siempre lo he dicho que es muy ingrata. O sea, no tiene, o sea, yo vi
personas que llevaron a sus familiares al hospital buscando atención, recibieron la indicación del doctor y nunca más los volvieron a ver. O sea, nunca más los volvieron a ver, no tuvieron oportunidad de despedirse de ellos, ¿sí? O sea, se los entregaron pues en una urna, ¿sí? Uh-huh. Y con nadie más pudieron haber tenido contacto después de que cruzaron esa puerta del hospital. Y entonces, bueno, pues sí ese miedo, sin duda, fue lo que me hizo, pues, esperar en la casa. Y mira, yo te quiero compartir algo, Carlos, que como te decía ya hace un rato, o sea, yo ya estaba, pues, en el tema de ya conforme, o sea, ya resignado, ya me había dado, ¿no? Prácticamente. Y después supe que fue la noche de la Navidad, o sea, del 24 para 25, cuando pues fue como los días más complicados que viví. Y sonó el teléfono, serían como la 1:30 de la mañana, más o menos. Y te voy a ser sincero, yo no tenía ni siquiera ganas, ni siquiera fuerzas, ni siquiera intención de contestar, pero por alguna razón contesté. Y era un amigo mío de la Cruz Roja, se llama Jorge Compeán, y empezó a platicar conmigo. Me preguntó que cómo estaba. Yo no podía hablar, o sea, no podía hablar porque tenía la mascarilla de oxígeno, pero además tenía mucha tos, ¿no? Y no me sentía con fuerza siquiera de hablar. Y yo estoy seguro que él lo entendió, pero empezó a hablar conmigo, empezó a platicarme, empezó a decirme pues que le echara ganas y demás. Y de pronto recuerdo muy bien, porque eso fue con lo que llamó mi atención, de que me dijo: Mario, tú estás muy deprimido. Y si tú no sales de esa depresión, nada ni nadie te va a poder sacar adelante. Si yo me acuerdo cuando te conocí, cuando tú tenías 18 años, y yo llegué aquí a la ciudad de Toluca y llegué a la Cruz Roja, y me empezó a platicar de cómo me vio, cómo me recibió, y después cómo fue, pues parte de mi vida, de cómo él ha visto, ¿no? Hasta el día de hoy que, bueno, pues tengo esta empresa y me dedico al periodismo y demás. Y me dijo: Mario, tienes que vivir. Tienes que vivir. Me lo repitió no menos de 15 veces, la frase de tienes que vivir, tienes que vivir. Y al final me decía: Mario, tenemos que vivir. Y me lo metió en la cabeza, y a partir de ese momento me dediqué ya no a pensar en morir, sino a pensar en vivir. Y yo le tengo mucho agradecimiento, le tengo mucha gratitud a Jorge, porque pues sí, te deprimes, te metes en un hoyo, estás con el malestar físico, pero también con un malestar emocional y una situación anímica por los suelos. Y se necesita personas que nos levanten a los enfermos del COVID, que nos den motivos para vivir, que nos den motivos para creer, para tener fe, ¿sí? Para motivarnos, ¿sí? Porque te digo, o sea, a partir de ese momento ya dejé de pensar en morir y empecé a pensar en vivir. Y pues sí, todavía estuve un par de días más, él me siguió llamando, como otras muchas personas, a pesar de que muy pocas personas se enteraron, porque no hubo oportunidad de avisarle a nadie, o sea, es más, creo que mis papás apenas se enteraron, mi hermana apenas se enteró, entonces, o sea, apenas de esos días, pues, de que estaba yo muy enfermo, porque no hubo tiempo de avisarle a nadie, pero me siguió llamando igual que otras personas, ¿no? Y después de eso, de ese momento, yo estoy hablando que mis síntomas graves empezaron el 23, para el 26, para el 27 de diciembre, pues así como todo fue muy rápido el deterioro, también la recuperación fue muy rápida. También empiezas, o sea, con el malestar y como estás de mal, pero pues empiezas a sentir una recuperación, pues prácticamente cada hora te vas sintiendo mejor, no cada día, sino cada hora. Empiezas a sentir menos dolor, empiezas a sentir menos fiebre, empiezas a sentir menos molestias, pues empiezas a sentirte un poco más animado, como que sientes que oxigenas mejor y demás.
Y cuando ya pude yo contestarle y ligar algunas frases a Jorge de lo que me preguntaba, pues en ese momento yo creo que sintió que había cumplido y dejó de llamarme ya todos los días. Todavía tenemos mucho contacto, pero pues ya no me llamaba todos los días. Pero te lo comparto, pues porque muchas personas también me llaman con toda la buena intención y la verdad es que muchas gracias. Pero me escuchaban mal o me escuchaban con tos o con el trabajo que me costaba hablar y estoy seguro que les daba pena. Pero que no nos dé pena, o sea, pues no podemos hablar, pero sí podemos escuchar y es lo que necesitamos, escuchar a personas que nos levanten el ánimo. Porque te inyectaron vitalidad, Mario, y creo que eso fue muy importante. ¿Tu familia también salió rápidamente ya de esos cuadros? Sí. Ya no tienen, o sea, salieron también, vaya, prácticamente cumplieron el periodo. Mi periodo de aislamiento no fue 14 días, sino fue 21 días, por una cuestión incluso de seguridad, y ellas estuvieron junto conmigo todo el tiempo. Ya ellas están completamente restablecidas, yo tengo todavía algunas secuelas y estoy sometiéndome a un tratamiento que me ha ayudado mucho a base de exosomas, que son derivados de células madre, los cuales me nebulizo con ellos, y sin duda me han dado muchísimo resultado, porque al final de cuentas es un regenerador celular, y lo que está haciendo es regenerando las células de los pulmones, que fueron los que me quedaron muy afectados. ¿Qué enseñanza te deja el haber estado tan cerca de este frente de batalla del COVID, haberlo visto tan cercano en los dos sentidos, como periodista, pero también como paciente y que estuviste en un problema mayúsculo que saliste afortunadamente de él? ¿Qué enseñanza te deja esto? Te cambia la vida, Carlos. O sea, te cambia la vida, y no solamente la vida, sino la forma de ver la vida. O sea, yo creo que estoy aprendiendo a vivir como quiero vivir. Estoy tratando de aprender a dejar de preocuparme por cosas tan sin importancia, de las cuales me causaban demasiada preocupación antes de esta situación. Trato de disfrutar a las personas que tengo cerca. También esta enfermedad me quitó a muchas personas a las cuales quería mucho, algunas pues porque se fueron, porque murieron, otras porque se alejaron. Pero al final de cuentas es como no sé, un reacomodo, ¿no? En tu vida, en tus relaciones, en lo que vendrá a futuro. Pero pues yo creo que el día de hoy estoy concentrado en vivir mejor y en convertirme en una mejor persona, sin duda alguna. Mario, ¿para ti qué es trascender? Pues trascender es dejar algo que quede después de que ya no estés. Para mí eso pudiera ser trascender, y sin duda a mí me gustaría trascender para que, pues no sé, o sea, que pasen los años y que vean lo que hice, lo que dejé, y que cuando se acuerden de uno, se acuerden con cariño y con estima. No sabes cómo te agradezco de veras esta charla que hemos tenido, estos momentos que hemos compartido, porque yo siempre te conocí como un reportero gráfico muy, muy entusiasta, con muchas ganas, y me doy cuenta de que sigue siendo la misma persona que yo conocí, solo que ahora mucho más enriquecida. Así es que, Mario, de veras, una felicitación por los éxitos profesionales, pero también por los éxitos personales que has alcanzado. Estoy seguro de que tú ya eres buena persona y esta experiencia te va a hacer todavía hacerlo mucho mejor. ¿Algo que desees agregar, Mario? Pues mi gratitud por permitirme compartir esta historia, y ojalá que a quienes lo vean puedan llegarles a servir de algo. Y sobre todo, pues hacer énfasis en que cierre contagios y que tenemos que estarnos cuidando a pesar de que ya nos hayamos contagiado una vez,
como si nunca nos hubiéramos contagiado. Y a querer mucho a las personas que están con nosotros, valorarlos y valorar el día que Dios nos está permitiendo vivir, pues hoy. Sí. Ser agradecidos. Gracias, Mario. Gracias. Un abrazo fraterno, de veras. Igualmente. Muy gentil. Estás muy bien. Gracias. Hasta luego. Pues ahí tiene usted este testimonio de este periodista, Mario Vázquez. Me da mucho gusto estar entre sus amigos y que podamos juntos seguir charlando, tener la oportunidad de seguirlo haciendo. Hay que aprender que lo importante es el hoy, pero para llegar al hoy tenemos que aprender a cuidarnos. Espero le haya servido de algo esta charla. Gracias. Hasta la próxima.